Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que me toca hacer un aporte con respecto a la imposibilidad formal que tiene este tratamiento, pero quería, antes que nada, llamar la atención sobre algo, presidenta. Se está privatizando nuestra aerolínea de banderas en una sesión, en un recinto vacío. Solo queda nuestro bloque, ni un diputado, 2 diputados de La Libertad Avanza, todo el bloque del diputado Lombardi, que es un autor del proyecto, se retiró, firmaron el dictamen de privatizar Aerolíneas Argentinas y huyeron como ratas. Le pido disculpas a los expositores que vinieron, a los trabajadores y trabajadoras, pilotos, al compañero Pablo Seriani, es presidente de Aerolíneas, Alicia Castro, es diputada nacional y también una defensora de la aerolínea de banderas, y a todos los trabajadores presentes. No solamente les pido disculpas por este bochorno institucional de que hayan firmado la privatización de Aerolíneas y se hayan retirado, sino además por los agravios que sufrieron en cabeza de esos señores o señoras diputadas y diputadas de la Nación, que sueltos de boca todo el tiempo acusan sin fundamentos y sin números a los trabajadores y trabajadoras que honran con su esfuerzo y su oficio a nuestra aerolínea de bandera. Dijo y se habló acá, y yo no quiero repetir, pero se miente cuando se dice que no se trata de soberanía. Se miente cuando se dice el déficit de la aerolínea es cada vez mayor, cuando la tendencia, bien explicado por nuestra diputada Julia Estrada y por el Centro CEPA, cuando la tendencia de ese déficit es cada vez menor. Se miente cuando se habla de los 8.000 millones. Se mienten en los datos, se miente en el concepto, se miente en el contenido a los fines de privatizar. Y sí se trata de ideología, pero se trata de la ideología de los negocios. Bajo costo es menos vida, punto final. Cuando encima se quiere ocultar que en el 2023 se terminó el año con la autosustentabilidad de la aerolínea de bandera. Entonces, no quiero repetir todo lo que se dijo. Me alegra que en la versión taquigráfica queden los datos que se aportaron acá de las low cost, que es lo que quieren fomentar. No solamente quieren privatizar aerolíneas, no se trata de aerolíneas. Aerolíneas la quieren correr del medio para que puedan provenir de otros lares los negocios de la low cost. Socios o financistas de los que hoy están acá votando la privatización de aerolíneas. Hay que decirlo con todas las letras, presidenta. Con respecto a los atributos formales, se está llevando adelante un tratamiento que se choca con la Constitución Nacional. El artículo 81 de la Constitución claramente indica, lo voy a leer literal: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Más claro, imposible. Y como la diputada Giudici, que a veces se erige, que se retiró también, se erige como, no sé, como una fiscal de la reglamentación de la Cámara, pero siempre dice cosas que no se constatan con la realidad, que no se pueden sustanciar. Dijo que no se había tratado el proyecto de privatización de aerolíneas este año. ¡Qué barbaridad! Yo quiero dejar, para que conste la versión taquigráfica, porque si esto lo convierten en ley va a terminar en la justicia. Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de cómo se está violando el artículo, primera oración del artículo 81 de la Constitución Nacional con este tratamiento, que es de imposible tratamiento en este año parlamentario. El proyecto de ley bases, en el título 2, capítulo 2, si quieren más específicamente en el artículo 7, preveía la privatización de Aerolíneas Argentinas. El 27 de diciembre del 23 ingresó el proyecto de ley ómnibus. Estaba sujeta a privatización en el anexo, y recordemos esto, los anexos forman parte plena e integrante del articulado, de la letra del articulado, no pueden escindirlo. Ese es un debate falso, y esto lo tiene dicho el manual de técnica legislativa, cito textual, dice
que integran y completan las disposiciones contenidas en el texto de los artículos. Los anexos son los artículos que por una cuestión metodológica se los aparta para evitar que se resienta la comprensión del texto de la ley, ¿no? Entonces, ahí en ese anexo del título 2, capítulo 2 de privatizaciones, estaba Aerolíneas. Cuando se dictamina el proyecto, estaba la privatización de Aerolíneas, esto fue el 24 de enero. Después, cuando llega a sesión el 6 de febrero, recuerden por qué vuelve a comisión. ¿En qué momento de la sesión en febrero vuelve a comisión la ley base? ¿Cuándo se estaba tratando el proyecto de privatizaciones? Donde estaba Aerolíneas Argentinas. Luego, cuando se vuelve a tratar, el 25 de abril, se dictamina nuevamente con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Luego pasa a recinto. Se iban disminuyendo las empresas sujetas a privatización que quería proponer el gobierno, pero Aerolíneas no se sacaba. Hasta que llegó el tratamiento en Senado, en donde fue desechada Aerolíneas Argentinas. Literalidad del artículo 81. Todo proyecto que en un año fue desechado no puede volver a ser tratado en ese año por alguna de las cámaras. Y recuerden la naturaleza de las leyes ómnibus. Puede sobrevivir una ley ómnibus porque lo que tiene contenido a su interior, y esto lo han dicho todos los doctrinarios constitucionalistas que conocemos todos, absolutamente todos, de todos los tipos y colores. Adentro de las leyes ómnibus hay contenidos, preceptos en títulos, artículos o capítulos, leyes que en sí mismas también contienen autonomía. ¿Prueba de ello qué es? ¿Prueba de ello qué es? Que los 3 proyectos que se sometieron a tratamiento y se dictaminaron ya acá, tienen el texto idéntico al contenido en la ley bases. Todos, que son 1, 2 o 3 artículos, más de eso no. Más de eso no. Se privatiza la aerolínea de bandera con un articulito nomás ahí que dice sujeta a privatización en los términos de los efectos previstos en la ley 23.696, reforma del Estado. Y incluso algunos proyectos le agregan la referencia a la ley bases. Incluso algunos proyectos, pues, por si faltaba todavía algo más explícito, los mismos le agregan, el del Ejecutivo, y el de López le agregan ley bases. Entonces, lo que nos encontramos acá es que además, y esto también podemos ir a las versiones taquigráficas del Senado cuando se discutió en el Senado. Por ejemplo, UCR Tierra del Fuego, el senador Blanco, dice, permítame leer esto, presidenta. Desde el primer día yo planteé el rechazo a la privatización de Aerolíneas Argentinas, a los medios nacionales y del correo. Bueno, hoy me encuentro con la satisfacción de que esos 3 temas en los que yo iba a votar en contra no van a ser tratados. También la senadora de Juntos Somos Río Negro, de Río Negro, Silva, dice: el interbloque del que soy parte ha trabajado fuertemente para que aquellas cosas que consideramos fuertemente perjudiciales dejaran de estar en el texto. Dejaran de estar en el texto. Aerolíneas Argentinas, una de ellas. Y pueden ir directamente a lo que dijo Abdala, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, cuando explica al comienzo del tratamiento de la sesión que sacaban Aerolíneas Argentinas. Siempre que arrasaron y saquearon al país, lo hicieron violando todo tipo de normas constitucionales e institucionales. Y no nos sucede. Después se erigen en los grandes republicanos de la República Argentina, cuando en realidad, sin tensar los mecanismos institucionales del Congreso de la Nación, no hubieran obtenido esto. Y sin tensar, además, la representatividad del pueblo, porque sin oposición cómplice, este dictamen tampoco estaría saliendo. Entonces, por principio de soberanía, por principio de nacionalidad, por principio de rentabilidad real bien calculada, Aerolíneas Argentinas debe quedarse en manos del Estado, señores y señoras. Debe quedarse en manos del Estado cuando este tema llegue a debatirse en el recinto. Y nada de medias tintas y de excusas baratas como media privatización, público-privado. Metemos eso en el medio para terminar de expoliar a la Argentina. Y además lo hacen violando la Constitución Nacional en el artículo 81. Gracias, presidenta.